capítulo 38, verso 29, dice así la Escritura, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Hoy me quiero centrar en el verso 29 y en el 30. Nuevamente, todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿De qué vientre? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos, y vamos a dar una enseñanza sobre estos misterios profundos de la Biblia. Amén. Bien, dije que no tengo prisa, voy a ir con calma. El día de hoy el tema es una pregunta, y es una pregunta muy misteriosa, muy misteriosa. ¿Dónde escondió Dios la puerta del abismo? ¿Dónde escondió Dios la puerta del abismo? Los que estuvieron ese día escucharon una repasada sobre este tema, pero hoy quisiera tener un poco más de profundidad para que haya más claridad en la exposición. Amén. Así es que atentos a lo que vamos a hablar. Antes de que nosotros enseñemos de la Biblia, de la palabra de Dios, de algún tema determinado, primeramente es necesario definir las palabras. Definir las palabras, eso es importante hasta en un debate, cualquiera sea el debate. No podemos debatir con nadie si primero no definimos las palabras. Por ejemplo, todos sabemos que la palabra logos en el griego sí es traducida como verbo en la Sagrada Escritura, pero quizá en algún debate alguien tenga una definición extraña de lo que es logos, y quizá yo tenga otra definición. Entonces es mejor definir las palabras, y vamos a entrar primeramente a localizar a través de la Biblia qué cosa es el abismo primeramente. ¿Qué les parece? Miren, la palabra abismo en el Antiguo Testamento se utiliza en el término hebreo tehom. Cuando hable así, manténgase un poco retirado. Tehom. Eso significa, o es traducido por la Reina Valera 1960 en el Antiguo Testamento como abismo. Tehom. T-E-H-O-H-M. Tehom. Si quiere poner dos Jotas, pues mejor. Muy bien. La palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento es la palabra abusos. Abusos, nada más no abuse. Abusos o avisos. Pero esta palabra, tanto la palabra tehom como la palabra abusos, significan lo mismo. Es traducida como abismo. Entonces, ya para dar una definición, un significado de lo que es el abismo en la Biblia, la palabra abismo significa profundidad. Pero escuchen esto, la palabra más acertada que usted puede tener es sin fondo. Entonces, noten ustedes, abismo significa sin fondo. Y es un lugar real que existe en el planeta Tierra. Es real. Salvo que la Biblia sea un mito y esté llena de leyendas y de mitos, etc. Nosotros los evangélicos, sobre todo los fundamentalistas, quienes somos todos nosotros, sobre todo nosotros que somos extremadamente literalistas en la interpretación de las Sagradas Escrituras, tenemos simplemente dos opciones: creer lo que está aquí, o simplemente tener unas cosas como mitos y otras como leyendas y otras como ciertas. Pero si usted dice que la palabra de Dios es la Biblia, o que la Biblia es la palabra de Dios, usted está
sinceramente obligado a creer que lo que está en la Biblia es verdad. Partiendo desde este punto, diríamos entonces que ya por abismo debemos de entender una región real, de esas regiones invisibles como el Hades, que es real y existe, que es el infierno, correcto, y que está a más de 6,000 kilómetros de profundidad en el centro de la tierra, en el núcleo ígneo, donde está concentrada la lava, etcétera, etcétera. Ese no es nuestro tema, pero es una región real. El abismo también es una región, es un lugar, es una zona extremadamente misteriosa. ¿Por qué digo extremadamente misteriosa? Porque si la palabra abismo en hebreo y en griego significan sin fondo, entonces tiene que ser un lugar en el cual se debe de presenciar una forma de caída libre, pero sin nunca llegar a topar suelo, a topar piso, a topar algo en concreto. Es como una caída libre entre densas tinieblas, un lugar extremadamente tenebroso, pero que no tiene fin. Por eso muchos diccionarios van a definir esto como algo ilimitable, para darnos la idea a nosotros que es un lugar donde existen, escuche esto por favor, cientos de millones de miles de criaturas encerradas. Están en el abismo. En ese momento que estoy hablando, estas criaturas están en ese lugar, pero nuestro trabajo bíblico es localizar primeramente dónde está el abismo, aunque ya he hablado mucho de esto, pero sobre todo dónde está ubicada la entrada del abismo. Porque yo he hablado en muchas ocasiones sobre el abismo, he hablado que está bajo el lecho marino, y eso es correcto, según la Biblia. También he hablado de que el abismo tiene una puerta, tiene un portal, pero nunca hemos profundizado para localizar dónde exactamente está la entrada del abismo. Ahora alguien puede decir, pastor, ¿y a mí qué me importa eso? A mí qué me interesa, ¿no? Al final de cuentas. Mire, es importante porque tenemos aspectos proféticos donde se nos dice que ese portal, esa puerta se abrirá y se liberarán miles de millones de criaturas extremadamente crueles, demoníacas, que invadirán el mundo y el universo entero. Si ya no podemos con los ángeles caídos, de los cuales está habitado el universo y las regiones celestes y la atmósfera y cada ciudad, cada nación, si no podemos con estas criaturas, ahora imagínense con estas que serán liberadas. Bueno, antes de desarrollar nuestra enseñanza, ya definimos pues lo que es abismo, pero antes de desarrollarla, ¿qué les parece si vamos al origen? ¿Dónde comenzó el abismo? Porque la Biblia, en Génesis, habla la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 2, por primera vez aparece el abismo en el universo. Por primera vez, y quiero que me sigan atentamente porque vamos a entrar hondo aquí. El abismo nos va a quedar corto. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sí, porque somos el pueblo de Dios, amén. O ya se olvidó de ese canto que decía, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Ya se olvidó de eso. Aleluya. Génesis capítulo 1 y verso 2, atentos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del Tejón, del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para antropomorficarlo, míreme a mí, es como si el Espíritu de Dios anduviese sobre la faz de las aguas haciendo esto. Se movía. Además, el hebreo es muy fuerte cuando dice se movía. Indica, tal como la gallinita se pone sobre sus huevitos
para que estos reciban el calor adecuado y salga nueva vida. Así andaba el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, su fin era que la tierra volviera a sacar vida de sí misma. Qué lindo, ¿no? En este caso está sobre la faz de las aguas, pero, atentos por favor, hermanos, pero esto es muy importante, porque esta enseñanza quisiera en un sentido, es más, que la compartan, se está grabando, pero que la compartan en sus páginas, etcétera. Vean, ¿por qué es importante que nosotros miremos al Espíritu de Dios moverse sobre la faz del abismo? La pregunta aquí es, ¿qué estaba haciendo el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, que éstas a su vez estaban sobre la faz del abismo? Atentos, el Espíritu de Dios está sobre la faz de las aguas, porque las aguas, estaban sobre la faz del abismo. Es por eso que el Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie, sobre una zona, sobre una región. Algo aconteció. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios de entrada? Moviéndose sobre la faz del abismo. ¿Qué estaba haciendo? Yo les decía la otra vez que la Biblia es importante que la interpretemos así, que la leamos así, perdón. Les decía que leer Génesis, cuando tú abres el libro de Génesis, estás abriendo toda la Biblia. Toda la Biblia. En Génesis estoy viendo Apocalipsis, en Apocalipsis cuando lo abro veo Génesis, y ningún libro puede estar aislado del otro. Por lo tanto, alguien que lea el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y sigue leyendo, simplemente va a concluir que no sé nada, no sé por qué aconteció eso. Pero si lee en acorde y en armonía con todos los libros de la Biblia, porque esto es la palabra de Dios, usted entenderá la razón por la cual el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre la faz del abismo. Por eso un texto no puede ser sacado de contexto, porque si no sería un pretexto. ¿Ok? Este texto está estrechamente relacionado con toda la Biblia y no puede ser interpretado solo, por sí solo. Tenemos que leer otros textos que lo acompañen para darnos nosotros cuenta de qué había acontecido en ese verso. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué tremendo. Vean, hay personas que han dicho, bueno, hermano, la Biblia también utiliza abismo para hacer alusión a las aguas. Y saben que está en lo correcto. ¿Por qué? Porque estando el abismo debajo del lecho marino, las aguas están sobre él, obviamente. El abismo está por debajo de las aguas. Siempre que la Biblia utiliza o va a utilizar la palabra tejón o abusos en griego, puede aludir a las muchas aguas y a la misma vez puede estar expresando esa región tenebrosa donde millones de criaturas fueron encarceladas. Si yo le dijera que el Espíritu de Dios aquí está nada más ni nada menos encarcelando a millones de criaturas demoníacas, ¿qué me diría? Vea, lo primero que me va a decir es, pastor, pero eso no dice el texto. No, lo que pasa es que se está leyendo solamente un texto. Hay que leer la Biblia para entender que verdaderamente ese texto está revelando algo tremendo de parte de Dios. La Biblia se lee así, de otra manera cada uno tendría su propia doctrina. Aleluya. Porque el texto no es lo que signifique para mí. O sea, tú no puedes abrir la Biblia y decir, este texto significa para mí esto. No, eso es incorrecto, porque si no habría cientos de miles de significados y de interpretaciones, así como tantos creyentes hay. Este texto significa para mí esto. No, la Biblia tendría en ese caso, repito, cientos de miles de significados. Así no se interpreta la Biblia. El significado correcto de las Sagradas Escrituras siempre va a ser lo que el autor del libro o de los libros sagrados tenían en mente.
No es lo que significa para mí el texto, sino lo que significó para Pablo y sus oyentes primeramente. Y después puedo hablar sanamente de la palabra de Dios. Porque si no tendríamos cientos de miles de doctrinas. Pero ¿qué doctrinas tendríamos, no? Entre el pueblo, si así. En Job capítulo 28, verso 14, se nos va a hacer a nosotros una forma poética, le llamamos prosopopeya. Esta es una personificación de las cosas inanimadas o animadas, donde recobran vida. Por ejemplo, en Job 28:14, vea lo que nos dice la Biblia. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. ¿Notó algo? O sea, Job nos dice a nosotros que el abismo es diferente al mar. Porque si no, Job hubiera dicho, el mar dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No tendría sentido. Entonces, Job está haciendo una distinción para dejarnos a nosotros saber que el abismo es una cosa y las muchas aguas son otras. Primero es necesario que aprendamos esto, hermanos, para poder entender bien la revelación bíblica. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? No se me pierda, pues. ¡Aleluya! No se me pierda. Bien. Con este texto tiene usted para hacer diferencia entre abismo y agua o mares. También Salomón, porque los antiguos rabinos de Israel ellos creían que en el abismo había subdivisiones. Y Salomón también en sus proverbios habló de estas subdivisiones, pero no vamos a entrar en eso. Estamos hablando del origen del abismo. Porque antes de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 1, ¿correcto? Pero no estaba el abismo, no se sabía nada del abismo. El abismo comienza a partir del verso 2 y es la primera vez en toda la Biblia que aparece. Bien, ahora, ¿qué estaba haciendo el Santo Espíritu de Dios? Bendito sea por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? La respuesta nos la va a empezar a dar la Biblia. Isaías capítulo 14 y versículo 12. Me gustaría, hermanos, que a toda velocidad le busquemos para así no perder tanto tiempo. Isaías capítulo 14 y verso 12. Primero, vea, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Note el verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, aquí vamos a entrar rápidamente. Lo que está aconteciendo en el versículo 2 de Génesis es un caos luciferino. Es la caída de Lucifer. Y de esto hay, pero tremenda evidencia a través de la Biblia. Tremenda evidencia, en gran abundancia. Es la caída de Lucifer en el planeta. Esta caída, en Lucas capítulo 10 y verso 18, Cristo habló de esta caída cuando dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Lucifer fue puesto en la tierra, no voy a hablar de eso, no es mi tema, ¿ok? Porque para eso tendría que entrar a mucho, pero rápidamente, Génesis capítulo 1, verso 1. Note usted inmediatamente cómo la Biblia nos revela desde el primer versículo, hermanos, que ya los cielos y la tierra estaban hechos. Verso 1, ve usted, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Notó que hay un punto ahí? Ok, ya. Cuando la Biblia dice cielos en el principio, ahora la pregunta es, ¿cuál principio? ¿Saben cuál principio? En el principio del tiempo. En el
primer segundo creó Dios de golpe así los cielos y la tierra. En este verso Dios ha creado los cielos, Shamaim en hebreo, cielos plural, cielos, no cielo, sino cielos. Ya sabemos que hay 3 cielos según la Biblia, ¿correcto? Bien, entonces Dios ha creado 3 cielos, es el plural, Shamaim. Y la palabra tierra en este verso, la palabra tierra, ¿saben lo que significa en el hebreo? Haaretz o Aretz o Eretz. ¿Saben qué significa? Tierra seca. Esto es fundamental por lo que le voy a decir a continuación. Dios está creando, trayendo a la existencia los cielos que componen el universo entero. Ya en este versículo, en los cielos hay estrellas, hay galaxias, y el sol es una estrella. El sol es una estrella, ni modo que alguien, no, yo no creo que sea una estrella. Entonces, ya estaba todo creado, todo hecho. Pero en este versículo, a esto le llamamos la tierra preadámica. La tierra que existió antes de Adán y Eva. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note, Haaretz ya era tierra seca. O sea, ya era una tierra completamente seca. Y esa tierra no tenía vegetación porque era el reino mineral. Por eso la Biblia describe a Lucifer habitando en esa tierra, siendo el príncipe de este mundo. Hasta Pablo le llamó que era el Dios de este siglo, o sea, el Dios de esa época. También a Cristo Lucifer se le apareció y le dijo: a ti te daré todos los reinos de este mundo porque a mí me han sido dados. Pero Cristo no le debatió eso porque Lucifer efectivamente había tenido el control de la primera tierra primitiva. Aquí fue donde Dios había colocado a Lucifer cuando lo crió. No era Satanás todavía no era el perverso diablo que conocemos. En esta tierra primitiva del versículo 1 habitaba Lucifer y, atentos, la tercera parte de los ángeles y criaturas que describe la Biblia que son crueles hoy en día y devastadoras. En este verso ya tenemos la creación preadámica. Ya existía todo. Porque miren, ¿tiene Isaías abierto? Lucifer está diciendo desde la tierra, dice: subiré a lo alto, ¿verdad? Subiré a lo alto, subiré al cielo, dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ya había nubes, ya había estrellas, ya estaba el universo completo. Y está diciendo: subiré porque estaba abajo. Desde aquí he estado planeando dividir el tercer cielo. Esto que les estoy dando brevemente ya lo conoce la mayoría de ustedes, porque ya lo hemos dado en muchas ocasiones. Pero estoy fundamentando nuestra enseñanza. Atentos. Entonces, cuando la Biblia dice: mas tú derribado eres, viene la caída de Lucifer. Atentos. ¿A dónde está cayendo? La Biblia dice que fue arrojado a la tierra. No logró la división, llegó e impactó la tierra primitiva, la tierra original del verso 1, la tierra que estaba seca, el planeta que ya estaba hecho, era un solo continente, que los científicos hoy en día, ¿verdad?, en sus descubrimientos han dicho que era Pangea, un supercontinente. No estaba el continente dividido. Hoy en día la placa no estaba dividida en continentes tal como se conoce hoy en día. Pero cuando llega impacta la tierra, y la historia del versículo 2 en adelante es completamente distinta, porque ha acontecido algo en el mundo. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y entonces las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo siempre he hecho esta pregunta:
Y he dicho, ¿acaso Dios crió todo desordenado? ¿Acaso el desorden no le pertenece a los demonios? ¿O Dios es capaz de crear algo desordenado? Porque Dios, el ser de Dios, hermanos, es perfecto. Su perfección no puede emanar imperfección. Él es perfecto en esencia. No es que voy a crear y luego como que me desperfecciono y luego desordeno algo aquí. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Tal parece que muchos ven así la Biblia. Voy a hacerle como que desordeno. Ok, voy a crear los cielos y la tierra y de repente los desordeno yo mismo y luego otra vez los vuelvo a reformar en 6 días y el séptimo descanso. Muchos leen la Biblia así. Cuando la Biblia dice que Dios crió los cielos y la tierra, los hizo en una forma perfecta, ordenada. De Dios no sale el desorden, mucho menos las tinieblas. Lo que provoca el caos en el planeta es la caída de Lucifer. ¿Qué provocó la caída? Vean, entró y perforó la tierra, la perforó. El maldito Lucifer perfora la tierra que le había sido encargada, la perforó con su caída. Dice, iba como un rayo, 300,000 kilómetros por segundo, es la misma velocidad que la luz. Imaginen el impacto, pastor, literalmente. No, hermano, entró como Gasparín, mire. Oh, pues claro, el caos se manifiesta. No es algo invisible, es algo visible. Claro que el desorden se manifiesta. Por lo tanto, tuvo que haber sido un impacto tan poderoso, tan cruel, que perfora la tierra. Pero escuchen, entra y profundiza, y según la Biblia dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Descubrió que abajo de la tierra había un infierno que le espera. Y dice, a los lados del abismo, o sea, porque el Seol es compadre del abismo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Génesis 1, versículo 6. ¿Qué provoca inmediatamente este impacto? Imagínense una caída hasta de un asteroide, de un meteoro sobre los mares. ¿Qué provoca inmediatamente? Un caos diluviano. Verso 6. Luego dijo Dios, vea cómo Dios comienza, Vayomer Adonai, cómo Dios comienza inmediatamente a ordenar. No está creando. Atentos, para la gente que piensa que aquí Dios está creando, no. En Génesis 1 solamente aparece el verbo crear 3 veces. Crió Dios los cielos y la tierra, crió Dios los grandes monstruos marinos, crió Dios al hombre. El resto en hebreo es bará, crear, traer a la existencia lo que no existía. Aquí no está creando, aquí está reformando, porque empieza Dios a hacer. Está haciendo, y hacer no es crear, porque yo puedo decir, voy a hacer una casa, pero no estoy diciendo voy a crear una casa. ¿Por qué? Porque si yo digo voy a hacer una casa, yo voy a partir a hacer esa casa de la materia que ya existe en el planeta. Y no me voy a inventar o a crear un material que nunca jamás ha visto el hombre. Eso es crear, traer a la existencia lo que no existe. Hacer es otra cosa. Y Dios está haciendo, reformando lo que Lucifer había provocado. Amén, ¿listos? Luego dijo Dios, atentos, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Escuchen, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Pues no que en el verso 1 ya estaban. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Y dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. En el verso 1 la palabra hebrea etha, aretz, esa palabra aretz, eretz, es tierra seca.
¿Por qué Dios aquí está descubriendo lo seco nuevamente? Porque claramente la inundación luciferina del impacto fue tan cruel que las aguas inundaron toda la superficie de la tierra. Y entonces Dios simplemente mandó que se descubriera lo seco nuevamente. ¿Ahora para qué? No más para hacer un reino mineral como en el del versículo 1, sino para hacer un reino vegetal, porque es a partir de aquí que durante 6 días comienza, días literales, ¿verdad? Comienza la tierra nuevamente a producir un reino vegetal, la semilla, el fruto, animales, criaturas. Dios estaba adaptando el nuevo mundo vegetal para el hombre, para que estuviese listo para la llegada de Adán y Eva. Así brevemente les he dado lo que postula la idea de la creación preadámica de forma breve. Bien, pero nosotros vamos a ir adelantando. Si ya estaban listos los cielos y la tierra, esta es una preguntota, Esta es una preguntota. Porque si ya estaban hechos en el verso 1, ¿por qué en el verso 6 al versículo 10 se nos empieza a decir que Dios tuvo otra vez que formar, que reaparezcan los cielos y que vuelva a salir lo seco? O sea, la tierra. ¿Por qué? Es aquí donde vemos el primer diluvio, llamado el diluvio luciferino. Lo que provocó Lucifer no es el diluvio de Noé para los principiantes, ¡Aleluya! Bien, ahora bien, cuando Lucifer va cayendo, Dios desciende inmediatamente porque Lucifer ha perforado la profundidad del abismo. Y cuando el Espíritu de Dios bajó, descendió para atar a todas las criaturas que aparecen en Apocalipsis capítulo 9 verso 1. Habla la Biblia ahí, Apocalipsis capítulo 9 versículo 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Estrella aquí sí es sinónimo de ángel. Y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿La qué? La llave, la autorización para abrir el pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y dice el verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Vaya conmigo al verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corazas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estas criaturas son una especie de reptil, animal humano, casi especie querubín infernal. La pregunta es: ¿alguien podría mostrar un texto bíblico que nos diga desde cuándo están encerradas esas criaturas ahí? No hay, señores, no hay nadie que pueda decir, miren aquí en Génesis 14, miren aquí en Génesis. No hay nadie que pueda decir eso. La única base que podríamos tomar es que cuando el Espíritu de Dios descendió fue para encerrar a estas criaturas tenebrosas en Génesis capítulo 1. Curiosamente, estas langostas, atentos, se les dice que no dañen la vegetación. Está tremendo, ¿no? Alguien va a decir, pastor, es que langosta es sinónimo de... Y ya hablamos de esa interpretación moderna, y ya hemos dicho muchas veces que hay gente que dice, mire, se significan las ametralladoras y el helicóptero. Ya hablamos de todo eso y ya derribamos esa teoría.
moderna. Con mucha humildad lo decimos, pues es la mera neta. Está derribada. Note usted nada más, qué tremendo esto, la lista, la apariencia de esta langosta que va a salir. Un caballo promedio tiene una medida de 1,70 m hasta la silla. Imagine la criatura. Una apariencia de langosta gigante del tamaño de un caballo. O sea, se acabaron las langostitas que le cayeron a Egipto. Todos apocalípticamente será, pero 7 veces más en tamaño. La oscuridad en Egipto, ¿se acuerdan? Pues habrá tinieblas sobre toda la tierra cuando salgan del pozo del abismo. Bueno, ese es otro tema. Vean, como cara de hombre, como cabello de mujer, dientes de león, cola de escorpión, corazas de oro en sus cabezas, corazas de hierro y estruendo de caballos de guerra era el ruido de sus alas. Son criaturas aterradoras que serán liberadas, según la Biblia, en los tiempos apocalípticos. ¿Para qué? Para llenar el planeta y atormentar a los blasfemos, a los ateos, a los impíos, a los materialistas, a los brujos, a los hechiceros, a los esoteristas, a los espiritistas. A eso vienen. ¿Querían demonios? ¡Ahí les va el manjar! Y no se arrepintieron de sus obras y adoraron todavía hacia los demonios, dice la Biblia. ¿Quieren demonios? Ahí les van. Pero yo les tengo una noticia a ustedes. ¡Cristo viene! Fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Hay, en lo que iba siendo Lucifer cayendo, Lucifer fue suelto por propósitos de Dios, pero estas criaturas quedaron encerradas y la tercera parte de los ángeles quedaron libres. No se confunda, aquí nada más quedaron encarceladas estas criaturas y curiosamente un espíritu bestial. Apocalipsis capítulo 11 verso 7. Esto es tremendo. Miren, ¿se acuerdan que el anticristo será poseído por un espíritu? ¿Saben de dónde sale ese espíritu? Del abismo. ¿Desde cuándo estaba encerrado ahí? Desde Génesis 1. Santo Dios. Yo nada más le voy a parafrasear este texto. Vean cómo dice 11:7. La bestia que sube del abismo matará a los 2 testigos. Así dice ese texto. Usted lo lee en su casa. Ahora, este espíritu saldrá del abismo porque está encerrado y tiene miles de años encerrado y saldrá para poseer al anticristo en los tiempos apocalípticos. Ya se enojó el enemigo. Aleluya. Esta bestia también viene desde el Génesis. Ahora, el Espíritu Santo cerró la entrada del abismo para que no escaparan estas criaturas. Pero según la Biblia, un ángel tiene la llave de la puerta del abismo para abrirlo y cerrarlo según la voluntad de Dios. Apocalipsis 20, verso 1 y 3. Apocalipsis 20, verso 1 y 3. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Ahí quedará Lucifer encerrado. Ya le dio la primera visita cuando perforó la tierra, para la gloria y la honra del Señor. Pero escuchen esto: Lucifer es tan estúpido que se dio un disparo en la pata solito. Cuando vio las densas tinieblas, algo que él no conocía, dijo: ¿qué es esto? Y acá en Apocalipsis va a volver a ser encerrado ahí por 1000 años. Bendita sea la gloria de Dios. Se disparó solito. Bendito Dios. Según la Biblia, el abismo obedecía a Cristo. Si Cristo decía que se abra, y ahí van otra legión de demonios. ¿Quieren verlo? Bueno, pues abran la Biblia, para eso la tienen, hermanos. No para que se llene de polvo. Ahí la tienen, ¿verdad? Varios cristianos, ya lo he dicho y lo volveré a repetir. Y dijo Pedro, no me voy a cansar de decirlo, pero ahí va entre los pies la Biblia, ¿no? La llevamos en el carro, entre los pies. Mueve eso, ¿qué es? Ah, es la Biblia, Dios mío.
Perdón, pensé que era la tetera del niño. Pensé que era un oso de peluche. Y era la Biblia. Dios, ¿qué está pasando, pueblo del Señor? Imagínense el Corán. Un musulmán te ve que pones el Corán bajo la cintura, te da 2, 3 cachetadas guajoloteras o musulmanas, y con eso tienes. El Corán tiene que estar sobre la cintura. Sobre la cintura. Y el Corán no es la verdad. Pero el cristiano, como está lleno de gracia, ¿y la Biblia? ¿Dónde la dejé, oye? ¿Qué le hablo al pastor? No dije la Biblia ahí, pastor. ¡Aleluya! Eso es de paso, eso es de pilón, decimos en México. Ese es el pilón, hermanos. Lucas capítulo 8, verso 30. ¡Alábale que él vive! Verso 30. Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué? Porque los demonios le tenían terror y pavor. Ellos sabían perfectamente que ahí dentro estaban las langostas apocalípticas, y que son crueles, y que tienen a Abadón como rey. Es un ángel caído altamente cruel. Y sabían que el espíritu del anticristo es así. En el reino de las tinieblas esto sucede. Hay jerarquías tan diabólicas que se tienen miedo la una a la otra. De hecho, todo el reino de Lucifer me está oyendo. El enemigo me está oyendo. Todo el reino de Lucifer, todo, no le obedece por respeto o reverencia, sino porque le tienen miedo, le tienen terror. Y nosotros no le tenemos terror a Cristo, ni le tenemos miedo a Cristo. Somos temerosos. El hebreo es reverentes. Le amamos, le obedecemos por amor. Este es el reino de Cristo, señores. Fuerte si es para Dios. Ya los hice ir de un lado a otro a la Biblia. Qué bueno, esa era mi intención. La entrada no solo fue cerrada, sino que fue oculta después del diluvio de Noé. ¿Sabían eso? Dios ocultó la entrada del abismo, y por eso andaba rondando la faz del abismo el Espíritu de Dios. Encerró las criaturas y la cubrió. Ahora vamos a aprender esto. Según la Biblia, atentos, después del diluvio tuvo lugar una era de hielo. ¿Sabían eso? Y la era de hielo es bíblica, es bíblica. No le diga al científico: no, yo no creo en eso. Yo no creo en esas cosas. Oye, hay cristianos que: yo no creo en los dinosaurios. Póngamelo de paz, hombre. Póngame los dinosaurios ahí. No, yo no creo en los dinosaurios. Ahí está el huesote, papá. No, yo no creo. Se lo inventaron. Hasta los huesos del tiranosaurio Rex. No, quién sabe qué pasó ahí. Vean, estudiar el evangélico. No se la pierda, ya di el anuncio. Gloria a Dios, amados. ¿Estamos aprendiendo algo, sí o no? Bien. Esta era de hielo fue permitida por Dios. Y quizá, según los teólogos, algunos, se dice que pudo haber durado entre 600 a 700 años, una era de hielo rápida. Y esto es razonable creerlo, razonable, hasta por los científicos. Es razonable creer en una era de hielo así, y no de millones de años. Después del diluvio ocurrió una era de hielo, según la Biblia. Génesis capítulo 9, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Atentos. E hizo pasar Dios
un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Esto nos dice, señores, que el viento es una tormenta secundaria. O sea, el viento fue una tormenta después del diluvio, pero ¡ay Dios, qué viento! Tan fuerte soplaba el viento sobre las aguas en toda la tierra que las fue petrificando. O sea, el fin de Dios era que el viento soplara así y las aguas se fueran amontonando. Escuchen, unos millones de galones cúbicos hacia el norte del planeta, porque ha habido cambios geofísicos después del diluvio impactante de Noé, hacia el norte y otras hacia el sur. Y de esta manera se crearon los polos. Oh, gloria a Dios. El polo norte y el polo sur, por el poderoso e impactante viento que sopló, fue lo que amontonó las aguas sobre un lado y el otro del planeta. Esto nos da a nosotros la explicación y el fundamento para decir definitivamente que lo que está ocurriendo aquí es una era de hielo. Se están formando los polos y los cambios en el planeta van a ser reales a partir de ahí, van a ser increíbles, porque antes no existían las estaciones del año, ¿se acuerdan? No existían. Existieron inmediatamente después de que este viento sopló. Miren, todo esto es lógico creerlo. ¿Por qué? Porque el diluvio, la Biblia dice que aguas cayeron de sobre los cielos a chorros. Las cataratas, la palabra en hebreo, cataratas, era algo increíble cayendo del cielo, pero también la tierra almacena agua en el subsuelo. Y esto lo explica cualquier científico geofísico. La tierra almacena agua por millones de millones. Es más, billones de galones de agua dulce están por debajo de la superficie. También por debajo salió. Cuando el agua iba saliendo a la superficie del planeta, eso provocó temblores, eso provocó terremotos en el supercontinente y también despertó a los volcanes. Todos esos gases se mezclaron en la atmósfera, en términos sencillos, se mezclaron en la atmósfera y eso provocó. O sea, por si alguien no sabe lo que provoca y produce una era de hielo, investigue un poco de cómo es el efecto de las erupciones volcánicas y se dará cuenta que científicamente eso llega a producir una era de hielo. Todo esto aconteció bíblicamente y vemos nosotros entonces que este viento, al ir petrificando las aguas hacia ambos lados del mundo, entonces le iba a dar paso a nada más ni a nada menos que a la era de hielo. ¿Sí estamos o no? Porque los veo de repente como pensativos, diciendo, eso ya me lo sé todo de papita, es más, está perdiendo el tiempo. Eso ya lo conozco, ¿desde cuándo? Pues, está perdiendo el tiempo conmigo este pastor, ¿qué le pasa? Hay niveles. ¿Por qué cayó tanta agua del cielo? ¿Por qué? Si no llovía, ¿por qué? ¿Y de dónde? Génesis capítulo 1 verso 7, ya lo leyó, pero leyó rápido y yo también. Génesis 1:7, vamos. E hizo Dios la expansión, escuche, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Voy a adelantarme unas líneas. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿A qué llamó Dios a la expansión? Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. La expansión fue llamada cielos. ¿Y qué puso Dios sobre los cielos? Agua.
Entonces, en el planeta antediluviano había una impresionante esfera de agua cubriendo toda la atmósfera, absolutamente toda la atmósfera. Si la medida en su circunferencia era la medida que tenemos hoy de 40.800 kilómetros, imaginen ustedes nada más la impresionante forma de bóveda celeste que tenía la tierra. ¿Saben qué hacía eso? Protegía a los hombres antidiluvianos, al mundo y al reino vegetal de las grandes bestias de los rayos ultravioletas, los rayos gamas del sol, y eso también dentro del planeta provocaba una climatización subtropical. Era algo impresionante vivir en ese mundo. Estas aguas estaban ahí. Pero vean Dios, su sabiduría es impresionante. Entonces, el Salmo 148:4 nos dice explícitamente, no implícitamente, sino explícitamente, que el planeta gozaba de agua sobre los cielos. Salmo 148, verso 4, dice: alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Es impresionante esto. Ahora, hoy en día, pero yo no la veo, va a decir alguien. Yo no la veo, pastor. ¿Dónde está el agua que usted me dice? No, por eso le estoy diciendo que el verso que acabamos de leer nos dice que las cataratas, la bóveda celeste, fue rota, se abrió a la orden de Dios y dijo: caed sobre la superficie de la tierra, y millones de galones cúbicos de agua cayeron sobre la superficie de la tierra. Toda esa agua, pues ¿para dónde se fue? Después del diluvio, obviamente tuvo que ser petrificada. Y todo lo que usted ve en el polo norte, polo sur, son continentes, pero por billones de agua totalmente petrificada, congelada. Gracias a Dios por su bendito viento. Y voy a decir algo aquí que me va a comprometer, pero ¿qué más da, verdad? ¿Qué más da? Yo creo, esta es mi opinión, esta es una opinión muy personal, pero yo creo que el viento no solamente va petrificando las aguas, que a su vez va petrificando cuerpos de gigantes, ¿correcto? Que no solamente hay gigantes en los sedimentos enterrados, los gigantes del Génesis 6, sino que también este viento va ayudando a purificar el planeta, tal como hace cualquier viento hoy en día con una ciudad. Cuando la gente se queja y dice: ay, está haciendo mucho viento, espérese, el siguiente va a respirar mejor, hombre. Que no ve todo el humo, dije que se lo lleven, se los manda ya a los rancheros de Texas. No hay nadie aquí en Texas. Usted calma, usted disfrute el clima, hombre. Pero hermano, estoy pintando, ¿quiere escalera? Gócese. Yo creo, en mi opinión, una opinión personal, escuchen esto, que ese viento no solamente petrificó a los gigantes, sino que lo que yo miro es que el viento se está llevando, pero cientos de miles de enfermedades asquerosas que tenían los gigantes, y los virus de Caín y su descendencia van siendo congelados. Y hoy en día, científicamente hablando, se ha descubierto que hay virus congelados. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? ¿No me equivoco, siervo? Que hay virus congelados y tienen un terror porque pueden despertar. Yo pregunto, ¿desde cuándo están congelados? Los científicos dicen desde hace millones y millones de años. Yo creo que son los virus de Caín y su descendencia y de los asquerosos gigantes que van a despertar. Y escúchenme bien, en teoría, en conjetura, es que apocalípticamente, cuando se nos habla de plagas, de úlceras malignas, es porque esos virus van a ser despertados con el descongelamiento de los glaciares. Mi opinión personal. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¿Está aprendiendo, sí o no? Hermano, ya es hora de los jojoles. Se me queman los jojoles. Calma, pueblo, calma.
Un día que le toque predicar, yo voy a estar gozando y amén, gloria a Dios. Y cuando yo tenga más de una hora, que paren los aceleros. Bendito Cristo de la gloria. Bien, rápidamente, ¿ok? El diluvio provoca los 4 ríos del huerto que regaban el huerto, obviamente se desbordaron, todo eso hay que considerarlo. Se desbordaron los ríos, agua salió debajo de la tierra, provocando temblores, movimientos telúricos, el gas sulfúrico en todo el globo, ¿verdad? Los ríos desbordados, el mar se salió en gran cantidad y, escuchen esto, la placa del supercontinente primitivo, la placa tectónica, se empezó a dividir. Lo creo. Les voy a decir por qué. Me baso en un texto para creer que los continentes surgieron en lo que Noé andaba sobre las aguas, él y su familia. Se dividió la tierra. Ahora, yo les voy a decir por qué no creo que en los días de Peleg, como algunos teólogos muy respetables creen, y que también es una idea muy acertada, pero por qué yo no creo que en los días de Peleg se dividió la tierra. Les voy a decir por qué razón creo que la tierra se dividió en continentes andando Noé sobre las aguas. Salmo 104, verso 5. ¿Lo tiene? Donde dice, Él fundó la tierra. Bien, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como un vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Diluvio. A tu reprensión huyeron el viento que sopló. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Escucha esto. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Yo creo que este salmo enseña categóricamente que la superplaca tectónica de Pangea se dividió, se partió en el momento de la navegación de Noé y su familia. Lo creo así. Ahora, les dije, ¿por qué no creo lo que algunos teólogos creen? Algunos teólogos creen que la superplaca tectónica se dividió en los días de Peleg después del diluvio. Chequen esto, chequen este versículo. Se basan en Génesis capítulo 10, verso 25. Ahora la Biblia en Génesis 10, 25. Por favor, todos abriendo la Sagrada Escritura como buenos estudiantes de la Biblia. Eso es bueno porque aquí aprendemos. Conozco a algunos teólogos que son, de hecho, hasta pastores o hermanos, no necesariamente teólogos, hermanos con gran conocimiento profundo, conocimiento de la palabra de Dios, que creen esto. Y ¿saben qué? Yo les voy a decir una cosa, esa creencia es muy respetable. Entonces, que respeten esa creencia, yo mismo la respeto, pero no creo que aquí haya acontecido la división de los continentes. Génesis capítulo 10, verso 25, ¿lo tienen? Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue, ¿qué dice? Repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. ¿Saben por qué no creo? Ahora abran Génesis capítulo 8, verso 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Escucha el verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Saben qué significa esto? Bueno, para los que no saben, Ararat es la zona donde están ubicadas las placas indo-australiana y la Euroasia. O sea, cuando Noé llega, ya había llegado, por eso dice Ararat, porque ya eran placas que las placas tectónicas ya se habían partido, y esta zona de Ararat es el lugar donde están unidos los continentes. Esta es una prueba tremenda para establecer que la tierra fue dividida en continentes cuando Noé andaba sobre las aguas. La división de continentes en los días de Peleg, hubiera acontecido otro diluvio o grandes explosiones volcánicas hubieran aterrado a la humanidad en aquellos tiempos. Por eso es muy complicado también creer de esa manera. Más bien debe entenderse que la tierra fue repartida en territorios de las familias.
porque los idiomas se habían ya, ¿verdad?, establecido y las familias se repartieron la tierra. Y no tomar ese término como la división topográfica del planeta, porque sería, considero, un error humildemente. Amén. Ya los hice viajar solamente para decirles el final. Qué bonito. Aleluya, gloria a Dios. Bien, en este caso quiero decir que el libro de Job se escribió unos 500 años después del diluvio. ¿Cuántos años? ¿Cuánto les dije que duró más o menos la era de hielo? Entre 600 a 700 años, ¿correcto? Entonces, en los días de Job, cuando Dios le dice de qué vientre salió el hielo, es porque Job conocía perfectamente que la era de hielo había impactado el planeta Tierra. Dios le está diciendo: ¿habías visto tanto hielo amontonado? Aleluya, gloria a Dios. ¿Habías visto acaso tanto hielo amontonado? ¿De qué vientre salió todo eso? Y le dice: ¿habías visto? Dice: ¿quién lo engendró? Y lo dice: y la escarcha del cielo. O sea, le está diciendo: ¿habías visto la atmósfera congelada, Job? ¿Ya ven cómo localizamos el libro de una manera tremenda? Textualmente tremenda, localizada y armonizada con la era de hielo, al final de la era de hielo. Está tremendo esto, ¿no? Y escuchen, y Dios le dice: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Notemos que Dios le dice a Job primero que si había visto tanto hielo junto, luego la escarcha congelada que representaba la atmósfera, y segundo, Dios hace esta expresión extraña. Y aquí es donde yo humildemente descubrí la entrada del abismo. Solo con este texto, hermanos, me bastó este versículo para decir: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Y entonces, ya sé dónde está. Caí, ya sé dónde está la entrada del abismo. Vean toda la enseñanza, hermanos, para decirles esto. Ya sé dónde está. Qué bonito, ¿no? Vean, la profecía, ¿dónde? Bueno, creo profundamente, desde la profundidad de mi espíritu, que la entrada del abismo está en el Ártico. Definitivamente está en el Ártico. Lo voy a predicar hasta que me muera. Y si estoy equivocado, hermanos y hermanas, desde el cielo les voy a decir: perdón, hermanos, tampoco no es para tanto. Tampoco no es para tanto. Disfruten, gócense. Pero, como dijo aquel, yo nunca me he equivocado. No, sí, una vez. Aquella vez que pensé que estaba equivocado. Humildemente les digo, hermanos, que creo que está en el Ártico. ¿Por qué? Porque los tiempos finales nos dicen, aquí viene algo profético escatológico, se nos dice que se van a descongelar los glaciares. Y este es el mensajero final, el ángel que viene a descubrir la faz, o sea, viene a derretir, a apresurar el descongelamiento del polo norte para abrir la tenebrosa boca del abismo. Por ahí van a salir las criaturas en el polo norte. Alguien puede decir: hermano, ¿por qué no en el polo sur? Porque tengo también para eso, no se preocupe, también para eso tengo. Vean el dato científico. Las noticias de la NASA y del Centro Nacional de Datos de Hielo, ya con esto le di una fuente, que no es mía, es una fuente de la NASA y del Centro de Datos de Hielo. Dicen así: el Ártico perdió a finales de los 70 32,000 kilómetros cuadrados de hielo, y sigue perdiendo
en gran cantidad, los mares están creciendo. ¿Estoy explicando, hermanos? ¿Me estoy explicando? Bien. Este dato es de NASA, no lo inventó el pastor Montaño. Más de 32,000 kilómetros cuadrados desde la década de los 70 y sigue perdiendo, se está descongelando el Polo Norte. Ahora, ¿qué es lo que dicen los mismos datos sobre el Polo Sur? Sobre la Antártida y todos aquellos lugares. No, todo lo contrario, dicen misteriosamente. Vean los científicos, para que digan estas palabras son crueles, pero dicen ellos misteriosamente, de forma misteriosa, la Antártida, el Polo Sur, adquirió unos 10,000 kilómetros cuadrados más de hielo. Ellos dicen, esto es un misterio, nunca antes visto. El Polo Norte se está descongelando, profético. El Polo Sur está congelándose un poco más, está adquiriendo más hielo, porque le van a dar la salida a las más crueles criaturas. ¿Qué países rodean el Ártico? Estos son los países que rodean el Ártico. USA, United States of North America. ¿Qué tal, con my English? Rusia, Groenlandia, Noruega. ¿Quién dijo Canadá? Bueno, sí, Norteamérica, Canadá. Toda esa zona, curiosamente estos países son del primer mundo, la mayoría de ellos. Pues entre los rusitos, con todo respeto, y los gringuitos, con todo respeto, por ahí va a salir la ferocidad más cruel que invadirá el mundo. Entonces, amados y amadas del Señor, lo afirmo, he hallado la puerta del abismo escondida en el Ártico y revelada en Job 38:29. Que Dios me los bendiga. Aleluya.